de la Constitución, este ordenamiento fuerte, rígido, con sus bemoles, sus matices democráticos y demás, que no vamos a entrar en ese debate, pero que simplemente la Constitución es la que tenemos que proteger y su contenido constitucional, que son los derechos humanos, que esa es la razón de ser. Y en este sentido, yo creo fielmente, y es por eso que traje a este paper para su deliberación, que una de las instituciones que genera buena salud para el Estado de Derecho son las comisiones de derechos humanos, pero no cualquier tipo de comisión de derechos humanos, una comisión de derechos humanos que efectivamente se tenga esta institucionalidad. Perdón, ¿ahora sí me veo? Hola. Que tengan esta institucionalidad a partir de la propia fortaleza que da la Constitución. Es decir, todo lo que esté en la Constitución, esto es algo fuerte, todo lo que esté en la Constitución, con sus bemoles, con sus matices, con el debate que ustedes quieran colocar en la mesa, todo lo que está en la Constitución está por algo. Y máxime si la propia Constitución ostenta la máxima jerarquía dentro de un sistema normativo. Esto es imperante recordarlo, esto es imperante tenerlo siempre en cuenta, porque luego debatimos el contenido de la Constitución sin pensar cuál es el objetivo de la propia Constitución. Si ya hospedamos algunas cosas en la Constitución, ya es por algo. Siempre hay que cuestionar esa parte. Siempre hay que responder esa gran pregunta, ¿va? Y en este sentido, al menos en el caso de, y quiero decirlo así, ahorita veníamos hablando algo de Rusia, a mí me pareció sorprendente que dijeran que hay un ombudsperson en Rusia, yo no sé si estén vivos, dice el doctor que sí, pero bueno, pensando un poco en el caso latinoamericano y en específico en el mexicano, pues miren, yo aquí traigo 5 tesis, obviamente para su fortalecimiento, que bueno, yo no quiero hablar mal de mi país, simplemente las cosas claras y demás, o sea, hay una crisis de derechos. Y una crisis de derechos obedece necesariamente, sí o sí, a una crisis de instituciones. No pueden ir por separado. Las crisis de derechos siempre van caminando con una crisis de instituciones. Y se nos olvida repensar esta parte de la institucionalidad de la Constitución. Y pensamos que siempre la solución de los males transita por la sala de los derechos. Gargadela siempre nos dice, repensemos la sala de máquinas de la propia Constitución, de la institucionalidad de los derechos. Dicho esto y de manera muy sucinta, les quiero provocar las siguientes 5 tesis. Espero ser claro en la explicación, perdonen, pero es que lo tengo que hacer demasiado rápido. Primera tesis, implementación de una métrica de resultados. Miren, entre más inexactos seamos a la hora de pedirle al Estado lo que se necesita para resolver algo, jamás lo va a hacer. Oiga, resuélvanos la justicia. Pues el Estado te va a decir, ¿qué es la justicia? ¿Cómo hago la justicia? ¿Qué indicadores necesitamos para que la justicia se haga realidad? Es decir, menos principios y más reglas. Ojo, lo que le estoy diciendo, menos principios y más reglas. Necesitamos reglas, que yo los voy a traducir en indicadores, que nos permita decirle al Estado, ya violaste este derecho humano y lo vas a cumplir mediante estos indicadores. ¿Para qué? Para que el Estado no diga en un momento determinado, lo estamos haciendo, fíjate que estoy haciendo la siguiente actividad. No. Haz indicadores de resultados para que a nosotras y nosotros no nos cuentes la historia de que lo estás haciendo. Fíjense lo que le estoy diciendo. La sentencia de la Corte Interamericana, los informes de seguimiento que se da por cada sentencia en cada estado o en cada país a la cual se lleva a cabo un fallido de estos, vean los informes de resultados. Puede ser que tengamos que cambiar incluso hasta la propia metodología de las sentencias de la Corte Interamericana y por lo tanto las recomendaciones públicas no vinculatorias de los sistemas públicos de defensa de los derechos humanos. Segunda tesis. Hablo rápido, ¿no? Perdón. Es que luego me da ansiedad el tiempo. Miren, es bien importante que en los estados modernos empecemos a hacer ejercicios dialógicos para implementar nuevas medidas de resultados. Es decir, en México, y lo digo desde este escenario, no existe un método de comparecencia claro para cuando una persona servidora pública ha violentado un derecho humano. No existe. Y nunca se le lleva al banquillo de los acusados. Entonces, ¿eso qué pasa? Claro, siempre se queda en sede judicial y me da la ligera sospecha de que nunca pasa nada. Pues hay que implementar otro tipo de mecanismos de comparecencia donde la participación, insisto, del pueblo incluso pueda ser ejemplar para que podamos llegar a los resultados del por qué usted está violentando derechos humanos.
Esto casi no sucede en América Latina. Ya ustedes me dirán si sucede acá en España. Tercera tesis. Voy muy rápido, yo lo sé, perdón. Ombudsperson municipal. Miren, bueno, Colombia lo tiene. Ahorita aquí hay una persona colombiana, ya nos dirá que el resultado de lo que ha dicho la ONU en el 2015, que ha sido muy positivo. El acercar, es más, el fragmentar aún más el poder desde la mínima esfera que es el municipio, ha propiciado que las personas tengamos una institución aliada a lo cercano. Más burocracia puede ser. Yo veo el vaso con un gotero que podemos ir llenando poco a poco para garantizar los derechos humanos, porque insisto, a mí lo que me importa es proteger la Constitución, pero no solamente cualquier Constitución, una Constitución de derechos. Cuarta tesis. Qué rápido voy, ¿verdad? Cuarta tesis. Miren, petrificación presupuestaria. Y vaya que a mí me dan nervios las cuestiones de petrificación constitucional. Y Hanan pasaba, ¿y por qué? A ver, a veces retrocede uno en sus tesis y no pasa nada, porque luego vas cambiando de pensar en algunas cosas y es normal. Pero miren, creo que ahora algunas instituciones se les debe de petrificar su presupuesto anual, por la sencilla razón de que si se convierte en un estorbo al poder, lo que sucede es que al siguiente ejercicio fiscal les van a reducir su presupuesto, y si les reducen su presupuesto no tiene personal para poder defender derechos humanos. Si les reducen su presupuesto, lo más lógico es que reduzca incluso su margen de acción. Es decir, si no empezamos a petrificar presupuestos con estas instituciones que realmente están protegiendo derechos, claro, habrá que hacer una matriz de indicadores para ver si hay resultados y demás. Yo sé que hay mucha crítica, pero lo que está sucediendo es que estas instituciones defensoras de derechos humanos se han convertido también en una cuota de poder que ha incidido a que cada ejercicio presupuestario tengamos que pedirle al poder, ¿me das dinero para poder trabajar y decir que tú violentas derechos humanos? A ver si te da dinero. Claro que no te lo va a dar. Y la quinta tesis, yo creo que ya olvidémonos de los unipersonalismos en los órganos. Eso creo que ya está olvidado. Miren, creo que el diálogo en la toma de decisiones en el Estado debe primar en todo sentido. Es más, hasta por una reflexión autocrítica. Y necesariamente, desde mi humilde punto de vista, los ombudsperson a nivel nacional y por qué no decirlo inclusive internacional, ya deben de transitar por órganos colegiados. Luego de repente creemos en las figuras caudillistas que nos van a solucionar todos los problemas o los males o los dolores del Estado, y nos olvidamos que de repente les dejamos el refugio a estas personas y a una sola persona. Y claro, pensamos que son los Superman de los derechos humanos, que nos van a aliviar los dolores, y luego solamente crucificamos una sola persona. Y es más, la crucificamos porque de repente decimos que actúan de una manera incorrecta. Creo que eso ya no tiene que suceder. Creo que ahorita transitar a modelos colegiados de toma de decisiones nos va a permitir, pues seguramente echar la culpa a tres, pero al menos nos va a permitir ver otras caras de las posibles respuestas. ¿Cuál es la reflexión final antes de dejar el uso de la voz a mis compañeras y mi compañero? Miren, yo no sé ustedes, pero las cosas no, al menos en nuestros países tenemos que repensar un poco esta parte de la institucionalidad de los derechos. No es que estemos cansados de pensar su concepto y su fundamento o las posibles interpretaciones, no. Lo que estamos pensando es que las posibles soluciones a los males del Estado no transitan desde esta área de la Constitución, transitan en la institucionalización de los derechos que nos permitirán de una vez por todas atarle las manos al poder y guiarlo por el buen camino de los derechos. Les agradezco mucho. Muchas gracias. Bien, voy a compartir un poco, bueno, primero me presento y agradecerles también la invitación, la confianza y el gusto por estar aquí con ustedes, ¿no? Y quiero hacer también una pequeña precisión, porque posiblemente cometa ahorita imprecisiones, ¿sí? Porque no soy abogado, ¿no? No soy abogado y luego me critican y me dicen que carezco de identidad, ¿no?
porque soy psicólogo y los psicólogos me dicen, no, tú no eres psicólogo, estoy con los abogados, me dicen, tú tampoco eres abogado, entonces así como que ¿dónde estoy, no? Pero bueno, he estado desde hace más de 25 años trabajando lo que es el área de psicología jurídica y forense, ¿no? Y en este diálogo, precisamente entre los derechos, la ley, la psicología y la aplicación precisamente o materialización de los propios derechos, ¿no? Que, por ejemplo, ahorita que lo escuchaba al doctor Jesús, me recordaba ahorita lo que dice la Ley General de Víctimas de México, donde dice que tiene por objeto que se restablezca el daño de la víctima a como estaba antes de que fue víctima, ¿no? Del hecho delictivo o la violación. Y yo les digo, desde la psicología eso jamás se va a poder lograr, ¿no? Pero bueno, entonces de ahí aquí la importancia de las métricas, de este diálogo interdisciplinario, etcétera, que tenemos que tener, ¿no? No podemos seguir trabajando de manera aislada, de manera uniprofesional, unidisciplinar, ¿no? Sino que tenemos que migrar, tenemos que salir desde nuestras zonas de confort, ¿no? Y eso es lo que me ha llamado la atención de la propuesta del doctor Jesús, ¿no? Que la he disfrutado la lectura y haré algunos comentarios breves sobre su propuesta y también desde mi propia perspectiva con ella, ¿no? Entonces, pues lo ha mencionado bastante, pues, de que los derechos humanos, los defensorías de los derechos humanos, la propia abogacía es la protección de la Constitución y que, bueno, yo diría, pues no solo de la Constitución, sino la Constitución debería o debe de tener esa parte práctica de la protección de las personas, sino de qué nos serviría tener una Constitución, de qué nos serviría tener las defensorías de los derechos humanos, si eso no lo materializamos en algo práctico, ¿no? O sea, para mí entonces sería una filosofía muerta, sería un derecho muerto. O escuchaba por ahí el otro día, ¿no? No esperemos bastante del derecho. ¿Será así entonces que no tenemos que esperar bastante del derecho? Pero bueno, eso ustedes tendrán también ahí alguna respuesta de esto, ¿no? Entonces, de aquí pues el equilibrio que debería de existir no solamente entre los derechos humanos, el constitucionalismo y la propia protección y las propias reparaciones de los derechos humanos. Y justo con lo que comentaba al final, que el presupuesto siempre ha sido un mecanismo de control, ¿no? Para todas estas instituciones defensoras de los derechos humanos. Ah, me estás pegando, se dice allá, decimos, me estás pegando a mí que estoy violentando los derechos humanos, al siguiente año te veo, ¿no? Y te reduzco el 10, 15% del presupuesto. Y entonces ahí luego los defensores de derechos humanos, las instituciones que dicen, ay, caray, ya me quedé sin el bono de productividad o X cosa, ¿no? Entonces, bueno, así pues que en estos sistemas, en cuanto a su primera tesis, que es sobre la implementación, ¿no? de las métricas, ¿no? Para tener el seguimiento de el cumplimiento de estas recomendaciones, etcétera, ¿no? Y justo ahí podemos llegar a estos diálogos donde esas métricas, donde es, bueno, hubo tantas violaciones, pero ¿y cuál va a ser la aplicación de ello, ¿no? ¿Qué diría la persona cuando me fueron violentados los derechos humanos? ¿Cómo me lo va a medir, ¿no? El derecho y decir, ah, sí, ya se reparó. ¿En qué? ¿En que hubo la recomendación? ¿En que hubo un pago de una cantidad de dinero porque vaya a terapia psicológica, porque tenga su casa, etcétera, ¿no? Entonces, la construcción de estas métricas, ¿no? Aquí al doctor Jesús, pues tenía que ser en este diálogo interdisciplinario, no solamente desde el derecho, porque entonces tendríamos otra vez un derecho humano, una constitución, una aplicación, pues ahora sí que hasta sesgada, diría yo, o un tanto reservada en cuanto a ello, ¿no? Entonces, en este diálogo, ¿no? Claro que también la construcción de estas defensorías municipales, pues el otro reto también, además de lo que ya comenta, de sí diversificar, sí de el poder llevarlo a los diferentes, tenerlo más accesible y todo, nos vemos con la cuestión presupuestaria, ¿no? Que es lo primero que me imagino que van a decir los gobiernos, no, pues no inventes, son en Jalisco, ¿no? Por donde venimos nosotros son 180 municipios más o menos, entonces sería a incrementar el presupuesto para 180 personas más, si hablamos de las cuestiones municipales, ¿no? Me hace, cuando leía su documento, ¿no? Lo de los órganos colegiados, pues obvio que sentí un poco de alegría, ¿eh? Yo no sé si así lo esté viendo el doctor Jesús, pero, ¿no? En este diálogo que decíamos ahorita, o sea, qué padre, qué enriquecedor sería que en estos órganos colegiados, pues sí, claro, tendría que estar el abogado, el defensor de los derechos humanos, ¿no?
Claro que debería estar alguna otra persona, claro, la psicología es por lo que ando acá, buscando espacio, ya no es cierto, ¿no? Y que tendría que haber a lo mejor otro del área social, del área médica, ¿no? O sea, donde podamos tener esta visión global de la persona, porque la persona no solamente soy derecho, ¿no? Somos personas complejas, los problemas cada vez son más complejos, ¿no? Ya no los podemos seguir abordando de una sola perspectiva. De ahí, pues, esta última tesis del doctor Jesús me resulta bastante interesante, ¿no? Imagínense ustedes donde esté esa mesa de diálogo, ¿no? Donde se esté preparando una recomendación, documentando una violación, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en ello, pues, justo está lo que yo veo en este diálogo entre la psicología, el desarrollo humano y los derechos humanos, donde podemos llevarlo, pues, a ese diálogo, ese enriquecimiento, y que, bueno, la psicología también ha dejado bastante esta área en el cual tenemos que trabajar con el empoderamiento comunitario. En algunas ocasiones hemos hablado del doctor Jesús, y eso es, bueno, sí, reconozco, conozco y sé que tengo mi derecho humano a la vivienda, a la alimentación, ¿no? Pero ¿en qué momento pasa que la persona lleve realmente a hacer la demanda, a hacer la solicitud al Estado? Decir, oye, Estado, yo no tengo agua potable, oye, yo no tengo esto. Sí tengo el derecho, pero si no hay ese trabajo de interior, de ese trabajo de creérmela, de mi dignidad, de mi potencialidad como persona, de mi necesidad como persona, entonces el derecho humano tampoco tiene sentido de ser, porque entonces no está llevando a ese empoderamiento de la persona, no está llevando a ese empoderamiento comunitario en la parte que sea la organización. Por lo tanto, entonces tendríamos que estar creando en este diálogo, pues, sujetos activos, ¿no? Sujetos que se crean este derecho y que además en ese ejercicio de autonomía y de libertad, de demanda, ¿no? El valer de esta parte que yo estoy teniendo en mi derecho. Por lo tanto, entonces cierro así porque, claro, lo propio y lo que queremos escucharlo también, pues cierro con algo que lo que ya empezaba, pues la filosofía, el derecho y los derechos humanos, sin esta aplicación práctica, ¿no? Pues estamos tendientes a la muerte, ¿no? Va a desaparecer. Si no hay una filosofía viva, es decir, no tenga esto, no tiene ningún sentido de ser, ni los derechos humanos, ni la psicología, ni nada. Bien fatalista, ¿verdad? Muchas gracias y ahorita estamos aquí a la hora, ¿no? Bueno, voy a bajar un poquito la camarita porque yo estoy más chaparrita, ¿verdad? Me dicen si ahí me veo bien. Sí, bien. Pues buen día, es un gusto estar aquí con todos ustedes desde México. Y pues mi nombre es Karina del Carmen Chávez Ochoa, soy estudiante del doctorado en Derechos Humanos en el Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara. Mi formación ha sido principalmente en la materia penal. He tenido contacto con la cuestión de la conducta delictiva, por lo tanto siempre es muy recurrente el contacto con las víctimas. Entonces, durante mi carrera profesional por 20 años me ha tocado la investigación y persecución de los delitos y esto implica, desde luego, hacer un análisis más profundo respecto de los temas relacionados con la víctima. El día de hoy, el doctor Jesús, al cual le agradezco la invitación del día de hoy, al doctor Oscar, muchas gracias por permitirnos este espacio. Pues he escuchado una ponencia muy interesante en el sentido de realmente qué es lo que nosotros vislumbramos en nuestro país como los derechos humanos, ¿no? Como el defensor del pueblo tiene que ser o es una necesidad para poder hacer una transformación de fondo. ¿Por qué? Porque lo visualizamos realmente como humanos. El Estado mexicano ha sufrido, pues, las reformas, como bien lo puntualiza el doctor Jesús en su escrito, en donde a partir del 2011, pues, se lleva a cabo como esta reestructura para fin de poder garantizar realmente que todos los ciudadanos mexicanos tuvieran acceso, se protejan en los derechos de las personas. Sin embargo, ha sido una lucha constante en la cual definitivamente bajo esta historia, pues pareciera que los obstáculos que el mismo Estado ha determinado, pues es lo que no nos permite fortalecer las instituciones públicas para un ejercicio pleno y goce de los derechos de las personas, ¿no? De los ciudadanos mexicanos. En este contexto escuchábamos en cuanto a los puntos que propone el doctor, aquí saco mis notitas, y nos decía que era importante establecer una métrica de resultados. Bueno, nuestra constitución política, como bien se ha establecido en el artículo 133, pues habla de esa
consolidación de un sistema que sea paralelo a los tratados internacionales. Y cuando hablamos de este tema, pues hemos escuchado que nuestro país tiene recomendaciones, que tiene sentencias emitidas por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, pero ¿qué pasa entonces cuando estas resoluciones, aunque son vinculantes, no se atienden por nuestros juzgadores? Entonces tenemos letra muerta. Tenemos entonces un derecho que no se ha materializado. En este contexto, pues esa métrica que propone el doctor Jesús en su escrito, pues realmente tendría que ser una realidad, porque sí tenemos una ley general de víctimas, tenemos una idea de cómo nosotros podemos garantizar a esas víctimas una reparación integral en cuanto a los derechos humanos. Y me refiero también a la cuestión de la reparación integral, porque mi compañero, el doctor Campas, decía, bueno, tenemos que hacer un equipo interdisciplinario. Pero ¿cómo vamos a tener la certeza que esa reparación sea realmente integral y que llegue a quien tiene que llegar, se materialice y se vigile como usted lo propone, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer? Realmente la propuesta es establecer que haya un seguimiento una vez que se lleve a cabo esa sanción hacia el Estado mexicano. Otra de las propuestas, que exista un método de comparecencia práctico de resultados. Pues las vías de acceso a la justicia pues cada vez se ven más obstaculizadas desafortunadamente, por lo tanto tiene que existir esquemas o caminos que sean eficaces y eficientes para que entonces el Estado que vulnere derechos humanos de las personas pueda tener un proceso en el cual sí se le pueda condenar o en algún momento dado obligar a hacer esa reparación que deba de medirse métricamente, ¿no? Entonces, esta es la segunda de las propuestas. La tercera de ellas, nos decía el doctor Jesús, que debería de existir un defensor del pueblo a nivel municipal. Yo creo que esta reflexión nos lleva a poder entender por qué nosotros, los que estamos en el nivel local, necesitamos tener acceso o contacto con una persona que nos entienda como seres humanos del mismo nivel. Porque cuando estamos hablando de una jerarquía de diferentes calidades, nacional, estatal o municipal, como es en nuestro país, pues entonces, ¿quién es el que está más cercano? Pues este defensor del pueblo, pero a nivel local, ¿no? Que es el que con el cual tengo la cercanía y el que me va a escuchar y el que va a empatizar con mis peticiones o con esta afectación en mi derecho humano y que le puede dar entonces sí un seguimiento para elevarlo a la calidad que conlleve. Luego nos habla de un presupuesto. Desafortunadamente, creo que la cuestión de los derechos humanos, que si bien es un tema o si bien es un concepto que idealizamos como justicia, que idealizamos como equidad y que finalmente seguimos queriendo que esto se transforme en un bien para todos, pues estamos limitándolo en la situación de que destinamos presupuesto para otras cuestiones menos para lo que realmente lleva a cabo un acto sensible o cercano hacia la humanidad o hacia el ser humano. La Suprema Corte de Justicia, como lo señala el doctor ahí en su escrito, bueno, es una institución de alto nivel de justicia. Y la misma Suprema Corte de Justicia ha establecido parámetros de garantía de los derechos humanos. Y entonces, ¿por qué entonces considerar que en el presupuesto no se garantice o no se atienda esta cuestión o esta partida para efecto de establecer instituciones de defensores del pueblo y poder de alguna manera generar una calidad de igualdad entre los ciudadanos de nuestro Estado mexicano? Y pues finalmente nos dice que pues es importante establecer un órgano colegiado. Sabemos que cuando existe una solución, una resolución, una determinación, pues es importante votar y ser votados, ¿no? Que la democracia realmente sea la que garantice esta igualdad, esta justicia y no esta parcialidad hacia un determinado bien con fines egoístas,
o con algún fin específico en beneficio de un grupo únicamente, ¿no? Considero que lo que nos viene a plantear el doctor Jesús, pues viene a proponer que realmente permanezca, que realmente se reestructure y que se defienda y se determine que el defensor del pueblo en todos los niveles sea aquella persona de acercamiento, de garantía y sobre todo que pues genere esa posibilidad de nosotros como gobernados realmente tener un verdadero acceso a la justicia. Y considero que en este ámbito, pues el doctor Jesús, pues con esa trayectoria, esa formación, pues tiene mucho que mostrarnos, doctor, tiene mucho que compartir con nosotros y pues desde luego felicitarlo por este trabajo, doctor. Será cuanto. Muchas gracias. Bien, ahora es tradición en el taller que hablamos un turno de abierto de palabras para quien quiera intervenir y responde al ponente, o sea que adelante, tanto online como presencial. Adelante, pues ven aquí, que se oiga en... Bueno, es algo muy pequeño también. Bueno, pero para que se oiga en el vídeo, para que se vea en el vídeo. No sé si entendí mal, pero creo que no hay defensores municipales en México. Exacto. No hay. ¿Y cómo funciona? Entonces mi pregunta sería, ¿cómo funciona el tema de la defensa de derechos humanos en el sector más pequeño? Sí. Bueno, sí. Bueno, ¿cómo te llamas? Willy. ¿De dónde eres? De Colombia. Hola. Es que ustedes tienen las personerías, ¿no? Ustedes Sí, tienen sí. la figura de la personería, lo que es la Procuraduría del Vecino en Uruguay y demás. Bueno, acá en México nos dividimos por entidades federativas, son 32 entidades federativas. Cada entidad federativa tiene municipios, claro está, pero la entidad federativa es la que donde se congrega los ombudsperson y son estatales, no existe la figura municipal. Por eso yo en algún momento dije que en el 2015 la ONU, a través de una relatoría, evaluó la figura del ombudsperson municipal en Colombia y determinó que efectivamente pues había sido una figura exitosa. De hecho, Colombia es como, lo digo en este sentido, igual ustedes tienen una configuración de la realidad distinta, pero a nivel internacional es vista con buenos ojos porque, y de verdad insisto en este argumento, creo que la propuesta institucional del cómo buscar fragmentar más al poder para poder garantizar derechos es donde yo creo que existen algunas respuestas, que en México las estamos descubriendo a través de un constitucional comparado, como usted me diga, pero que estamos viendo que son resultados positivos y puede converger en una realidad para México, insisto, para materializar derechos. ¿Había más manos? ¿Más personas? Adelante. Por acá, por favor. Buenas. Buen día, ya que aquí esta cuestión en España, de buenos días y buenas tardes, y si almorzó, si no almorzó, todavía no me acostumbro. En realidad, bueno, primero quiero hacer solo dos comentarios, expandir en dos cuestiones que ustedes plantearon muy interesantes y una muy breve pregunta sobre el caso mexicano. Y como yo soy de los pocos no juristas por aquí también, entonces entiendo perfectamente. Pero bueno, ya me tocó pasar por el máster y lidiar con juristas para arriba y para abajo. Yo soy de ciencias políticas originalmente, y ese es mi primer comentario. Me pareció muy acertado eso que planteaba con respecto a la falta de métricas. Y desde la ciencia política, el trabajo desde ciencia política, en Latinoamérica es muy típico que el tema de la última parte del ciclo política pública, que es la evaluación, estamos listos. Hay bibliografía, tenemos estudios, tenemos para hablar de la práctica. Eso no se plasma y de hecho se pierden, ya en casos particulares de Costa Rica, se pierden presupuestos en evaluación aquí, un ente externo, etcétera, pero a la hora que el Estado le toque hacer ese trabajo, ya ahí quedamos muy mal. Y en el caso, ya ahora la relación que plantea me parece excelente con el tema de las defensorías. Y segundo,
que también lo planteaban ustedes dos con respecto a la multidisciplinariedad e interdisciplinariedad. Tanto, no me lo he planteado, a pesar de que la tesis doctoral, lo que estoy haciendo ahorita, tiene que ver con Defensoría de los Habitantes. Yo estoy por el área de análisis de discurso, entonces no, básicamente me especializo por ahí. Pero el tema de pensarlos como órganos colegiados me parece, claro, hasta con muchísimo sentido desde muchos campos, y sobre todo, y esto iría relacionado con la pregunta que les quiero hacer al final, pero antes de eso, sí me parece muy importante por el hecho mismo de lo que decía hasta el principio, de sacar, de entender el derecho en un campo más amplio, ¿verdad? Porque al final el derecho se sustenta en una realidad social compleja y de seres humanos que somos complejos, y entonces, inclusive, el enfoque crítico de derechos humanos, que me encanta trabajarlo, plantea hasta una concepción diferente de derechos humanos mucho más allá del campo del derecho, no mucho más allá, lo integra, pero integra la sociología, ciencia política, psicología, etc. Entonces, y ya se apunta, se regresa un montón, pero muy bien, agradezco bastante la intervención de los tres, súper interesante. Y la simple pregunta es, con respecto a eso de la colegiatura en general en México, ¿quién elige el defensor de los habitantes? En Costa Rica particularmente es la Asamblea Legislativa, pero está la discusión con respecto a que eso sea más bien de elección, como mencionaba usted, con la democracia, una elección más bien popular, porque es una figura que al final tiene que tener una relación muy, muy estrecha, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias. Pues muy interesante la reflexión. Me voy a permitir responder algo por los tres, si ustedes me lo permiten. Adelante. Miren, yo tengo algunas dudas tengo muchas dudas en la vida, ¿no? De repente me levanto y seguramente me cuestiono qué sigue, ¿no? Pero una de las grandes dudas que a mí me ha surgido después de que terminé el doctorado, cuando de repente ya esas 12 horas de biblioteca ya no había, y de repente chocas con la realidad del derecho. Chocas con la realidad de que volteas a ver tu tesis y dices, ahora le pego al poder con el grosor de las 500 cuartillas, y te das cuenta que no es posible. Y claro, me tocó estar en una institución defensora de los derechos humanos, donde viví momentos complejos que me hicieron repensar un poco de las necesidades del Estado. Es decir, yo iba con mi tesis a todos lados, muy feliz, claro, como todas y todos nos vamos a poner muy felices cuando terminemos la tesis y demás, pero luego me daba cuenta que necesitaba la materialidad del derecho. Y entonces ahí mi cabeza, imagínense el boom mental que sucedió en mí, porque veía obstáculos procedimentales, por no decir los fácticos en algunas ocasiones, que no me permitían materializar el sueño de la Constitución. Esas exigencias de la dignidad de las que tanto nos dicen y que quisiéramos gritarla en cada instante, veía que pues, por mucho que gritaras, pues a veces ni te entendían el grito. Y por más que les explicaras el argumento, no te entendían el argumento. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues empecé a rebobinar y intenté escudriñar dónde podemos insertar materialidad. Y yo creo que transita por indicador. Es decir, si usted le dice al poder en qué está fallando, no se lo diga con principios, no lo va a ejecutar. Ya la Constitución ya está plagada de principios que nos cuesta un montón de descifrar y que debatimos todos los días, y que lo debatimos en la escuela, en las universidades. Pero ya cuando hablas con el Estado, el discurso debe ser distinto. Porque al final del día necesitamos al Estado, porque así también la Constitución lo predice, para materializar los derechos. Dicho esto, considero que una de las partes medulares para la materialidad de los derechos y libertades fundamentales transita por ejecutar indicadores, y indicadores de resultados en materia de derechos humanos. Difíciles de hacer, claro, también va a haber un debate porque ni siquiera hay homogeneidad de qué derechos. Entonces, como no hay homogeneidad en qué derechos, ya sabrán ustedes el debate de cómo se resultan los indicadores, pero tenemos que hacerlo. Y tenemos que mojarnos y decir, a partir de ahí aquí hay un catálogo de derechos. Ahora vamos a colocar indicadores para que el Estado no se desvíe y nos diga políticamente que está haciendo las cosas. Eso yo creo que ahí está un nicho de oportunidad. Y luego, claro, es que ya el decir que tú sabes todo, que eres el caudillo de los derechos, ya creo que ya no resulta en las democracias modernas. Y más en un órgano tan noble como son las comisiones de derechos humanos, debe de transitar en intercambiar los resultados o resoluciones
de lo que significan los derechos o las violaciones. Por eso un tribunal colegiado. Y yo no dije exclusivamente del perfil de un abogado o abogado, como tenemos que repensar el perfil de los jueces. Ya Ronald Dworkin dice que pues, porque si los jueces deberían de ser filósofos, que yo también creo que sí deben de serlo. Es decir, repensar inclusive que el órgano, ya diéramos el órgano colegiado, ya luego ya debatimos el perfil, hombre, para no saturar al poder en su toma de decisiones, si ustedes quieren. Y claro, ¿qué se manda? ¿Por qué se manda? ¿Para qué se manda? ¿Y quién manda? ¿Quién manda y cómo lo elige? Toda la institucionalidad de la Constitución transita en repensar el cómo se manda y quién se manda, y quién elige a los que mandan. Si no repensamos esto, o al menos lo digo e insisto, seguramente herido por la cosa que sale en Latinoamérica, si no repensamos esto, creo que posiblemente estamos otra vez sacrificando 200 años de vida y volveremos a llorar por lo mismo. Bueno, es una reflexión. Me falta preguntar quién elige. Ah, sí, es esa. Pero es que el elige, bueno, ¿quién elige? El Congreso del Estado, pero está supeditado al Ejecutivo, así que lo elige el gobernador. O sea, el gobernador. O sea, el Ejecutivo. A ver, quise aquí unas varias anotaciones. Muchas gracias por la conferencia. Y tengo dos puntos que creo que, bueno, en lo particular me son bastante relevantes. Y el primero de ellos es un comentario personal, como en un sentido más genérico de las defensorías públicas o del sistema de defensa de derechos humanos en México. Comentaste en la primera parte de tu artículo que una de las principales razones de ser era, y lo sigue siendo, sigo creyendo que lo sigue siendo, es poner unos límites al poder, ¿no? Y fundamentalmente el principal violador de derechos humanos, si lo queremos poner así, era el Estado. Y el sistema de derechos públicos en México de protección ha estado girando en torno a esa figura omnipresente y omnipotente que es el Estado como el violador máximo de derechos humanos. Bueno, mi primera pregunta va, ¿qué opinión te merece de esta cierta distancia que siguen manteniendo las defensorías públicas respecto a los poderes privados? Hoy por hoy, lo cierto es que gran parte de las violaciones de derechos humanos en términos de bienestar, empleo, oportunidades, también son perpetradas por entes privados, ¿no? ¿Cuál es el reto? O si hay por ahí algún camino, o si va a seguir siendo el villano favorito de las defensorías públicas de derechos humanos, el gobierno, las autoridades o las instituciones. Y segundo, creo que lo más interesante de las 5 tesis, que no digo que las otras no sean interesantes, pero la primera, que es respecto a los indicadores, creo que es fundamental, y creo que hay ahí identifico quizás como crítica, un falso debate de generación de indicadores a través de recomendaciones o no generación de indicadores a través de recomendaciones. Creo que la gran pregunta de fondo tendría que ser qué indicadores son realmente relevantes para los derechos humanos y no se obtienen, creo yo, a través de las recomendaciones, sino es a través de elementos que ya están establecidos, como son la Declaración Universal de Derechos Humanos. Hay ya un catálogo de derechos humanos que creo que es lo que tendría que ser el objeto de generación de indicadores. En términos de políticas públicas, yo me sumo, yo no soy también abogado, entonces creo que hoy somos mayoría, los no abogados. Las características que tiene que tener la generación de indicadores tienen que tener accesibilidad, simpleza, poder transitarlos en diferentes niveles de gobierno. Y yo creo que si pensamos en hacer los indicadores desde las recomendaciones, cuando tú ves un punto recomendatorio de X recomendación de X defensoría pública, porque no sabían, en México hay 32. Entonces son 32 defensorías más la federal. Entonces, pues cada una tiene sus mecanismos para poder diseñar sus recomendaciones. Entonces, si cada una genera indicadores, si cada una tiene estos objetivos de generar mecanismos de seguimiento a sus recomendaciones, que creo que es válido, creo que terminaría no teniendo un impacto profundo en términos de accesibilidad de derechos. Entonces, digo, la segunda parte, más que una pregunta, es como un comentario, decirte que haya, incluso por parte del ACNUR y de algunos órganos internacionales,
cómo tienen que ser este tipo de mecanismos de generación de indicadores. Y muchas gracias, amigo. Sí, bueno, si me permite el doctor Oscar. Bueno, la primera reflexión o pregunta que hiciste, bueno, yo creo que, bueno, hablar de derechos humanos y empresas siempre es un tema más que local, es internacional, porque al final del día las empresas han sido tan salvajes que ahora mismo dominan a escala internacional, prácticamente dirigen la política internacional y comercial del mundo, ¿no? Es complicado, pero yo creo que transita, no es que el mal sea el Estado, es que sí es el malo, pero y el Estado fue el que otorgó los permisos a las empresas. Al final del día, el Estado es corresponsable de los derechos que vulneran las empresas. Yo ahí veo dos ejercicios. Uno se llevó a cabo en la Defensoría de Brasil y uno en la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, si no me equivoco, es la recomendación 1820. Ahí ya hubo una recomendación general en temas de este proceso de derechos humanos y empresas. Claro que es responsable el Estado y es el que otorgó el permiso. Al final del día fue el origen de ese mal. Y hay una responsabilidad fehaciente del Estado. Entonces ahí creo que las comisiones de derechos humanos, claro, tienen que ser más valientes, transitan un tema de legitimidad de origen, porque si te puso el Ejecutivo, claro que no, tendremos que revisar que democráticamente habrá algunas situaciones, y perdón por utilizar la palabra democrática, pero la legitimidad de origen lo dice todo. Si no tienen autonomía de origen y autonomía presupuestaria, difícilmente le van a decir algo, no solamente a las empresas, sino al propio Estado. Entonces transita en la autonomía real y de presupuestaria, de acciones, transita por todo en este segmento. Y claro, con respecto a lo segundo, yo no quiero decir que desde las recomendaciones tú vas a sacar un catálogo, eso es imposible. Cada concepto de violación que hacen en las recomendaciones de derechos humanos, pues son esos, son violaciones de derechos humanos y se fundamentan con la declaración, con todos los textos internacionales. Simplemente lo que se hace en una recomendación pública no vinculatoria es traducir un concepto de violación a una propuesta de recomendación. Claro, esa propuesta de recomendación tiene que ir con una serie de indicadores. He revisado los indicadores que tú comentas, pero al final del día también quedan muy generales. Si tú al poder le dices de forma general lo que debe de hacer, no lo va a hacer. Tienes que decirle casi paso a pasito las cosas. Si tú vuelves a generar un indicador que sea muy general, jamás lo van a materializar. Si tú le dices al Estado, mira Estado, tú para poder llevar a cabo una disculpa pública a todas las mamás que están buscando personas desaparecidas, lo tienes que llevar con estas características. Tiene que citar a cierta hora, a algunos medios, a todas las mamás que tú le has dicho que ya no estén buscando sus desaparecidos. Es decir, tenemos que buscar esta métrica, insisto, mojándonos en los argumentos, porque luego es más fácil esconderse y decir que no se puede, pero hay que mojarnos y meternos a la deliberación. Bueno, eso sería mi respuesta. ¿Ah? Perdón, que es que no me emociono. Sí, ya vi. Muy bien, muy interesante. Bueno, un debate muy interesante. ¿Hay más preguntas, más cuestiones? Adelante. Bueno, yo tengo una pregunta un poco más general, que, bueno, creo que concierne mucho a las universidades, ¿no? Si el poder es, pues, yo creo que en general en países que hay bajos indicadores realmente de respeto a derechos humanos, el poder juega mucho con la idea de deslegitimar a los derechos humanos, ¿no? Inclusive vemos como triunfos totalmente democráticos, o sea, con la idea de que los derechos humanos son como algo nocivo, inclusive contrario a los deseos de la democracia. Creo que ha sido como un juego que se está dando mucho como, pues, el liberalismo puro, o sea, cuando no existe, o sea, el estado mínimo es un estado donde no hay derechos humanos porque realmente sin garantías no existen los derechos. Entonces, aunque se promulgue la libertad, que es la máxima consigna del estado mínimo, si no hay quien asegure la libertad, pues yo creo que sería falaz decir que existe, ¿no? Frente a estos argumentos que triunfan, la idea de tomar otra vez la libertad como el centro, pero sin garantías, que a través de cuentas las garantías debe haber un ejercicio presupuestal, un Estado que recaude, debe haber policías que respeten tu libertad de tránsito. Bueno, sería meternos en muchos argumentos, pero ¿cuál puede ser la respuesta de los pensadores, de los maestros, de la filosofía, de las universidades, para volver a convencer a las personas también democráticamente que un Estado protector y que los derechos humanos es algo que vale la pena
y que benefician, aun cuando en el contexto actual, pues hay un panorama muy desalentador, ¿no? Porque justo lo que decía mi compañero, el poder privado también desplaza al poder público y se vuelve como una oferta más atractiva participar en el poder privado, inclusive de lleno, inclusive omitiendo, a veces no violando derechos o la justicia, pero sí omitiendo tal vez un compromiso con el derecho como una guía, ¿no? Las constituciones como guía, que es algo, un debate pues muy actual, ¿no? Como quién entiende la Constitución como algo que el Estado no debe hacer y quién entiende la Constitución como algo que nos obliga a todos colectivamente. Entonces yo obviamente creo que los que estamos aquí tenemos el panorama claro cómo lo entendemos. Yo creo que es algo que nos obliga a todos, pero frente a un triunfo de una idea que la Constitución solo obliga a los poderes y que tú puedes sustraerte de ese pacto para crecer tú en el mercado global, en el mundo económico, ¿cuál debe ser el argumento más fuerte de la academia y el pensamiento para, pues, volver a hablar de derechos y que tengan fuerza democrática? Bueno, muchas gracias, Miguel. Es una pregunta que tendría un montón de matices y que, bueno, no creo que logres responderla como la quieres que quisieras escuchar. A ver, entiendo tu argumento porque más o menos he visto lo que estás leyendo, pero bueno, me quieres meter al debate de la democracia. Yo no quiero estar ahí. Yo quiero estar en otra reflexión. Simplemente lo que yo te diría es que, mira, bueno, aquí vas a encontrar un montón de autores. El propio Gregorio Pérez Barba tiene un texto sobre educación democrática, educación para la ciudadanía. Es decir, yo creo que transita en reavivar ciertos valores y principios que tiene la propia educación. El convencernos que lo mejor que nos ha pasado en la historia de la humanidad es tener derechos. ¿Qué derechos? Pues bueno, ya pensaremos qué derechos, pero al menos sabemos que los derechos es lo mejor que se ha creado en la historia de la humanidad, o al menos desde mi punto de vista sí lo creo. Y claro, y tendremos que hacer reformulaciones desde la educación, y que tenemos que reformular y repensar si estos valores ya son suficientes, o cómo buscar que a través de las instituciones públicas, como es esta universidad y las universidades de nuestro país, Miguel, pues repensar la importancia de los derechos. Fíjate en qué sede lo estás diciendo. Lo estás diciendo en una sede de maestría, doctorado. Bueno, yo lo repensaría en la sede de la educación inicial. Porque luego de repente, pues claro, o sea, no sé si una niña de 5 años pueda llevar a cabo este tipo de reflexión, pero seguramente desde otra área de la pedagogía, en derechos o la pedagogía educativa, en la educación inicial, se pudiera iniciar con esta pequeña reflexión para que las y los niños desde la primera infancia pudieran obtener algunos datos de la importancia de los derechos y dejar de competir. Le podría yo decir eso, seguramente no lo convencí, pero yo le podría decir solamente eso. Gracias. Bueno, pues me gustaría comentar sobre este tema muy interesante, muy oportuno. Bueno, lo que hemos comentado antes, que yo la primera vez que escuché sobre defensores del pueblo y derechos humanos y la importancia de la tarea de los defensores del pueblo con derechos humanos fue de un profesor ruso con el que he tenido contacto a través de la Asociación Internacional de Ciencia Política y que es un tema para ellos y que efectivamente es una herramienta importante. Y yo la reflexión que me gustaría hacer, un poco la sede de las ideas son por dos líneas. Un poco en cuanto a la función, digamos que la cultura de los derechos humanos creo que es un poco diferente en Latinoamérica y en Europa. Y una vez tuve la experiencia de hablar de rendición de cuentas con profesores de diferentes países latinoamericanos y hablaban de la Contraloría y como que la rendición de cuentas es una cosa más administrativa, menos política. En España, el defensor del pueblo ve unos expedientes, hace un informe, denuncia unas situaciones, pero se queda ahí. Mi pregunta, digamos, para clarificar el panorama es, pues eso, la rendición de cuentas como cosa administrativa, la Contraloría y exactamente cuál es la función del defensor del pueblo en México, es decir, para saber si es política, si es derecho, si es ética, cuál es el vehículo concreto, el mecanismo que utiliza para denunciar los hechos y si tiene algún mecanismo sancionatorio.
Eso es lo que me gustaría decir. La segunda cosa es sobre los índices. Me ha hecho mucha gracia lo que has comentado sobre Dworkin y el principialismo y todo eso. Esa es la típica crítica de la filosofía, etcétera. Pero si vamos a decidir indicadores, necesitamos tener claras las ideas. Eso yo lo he trabajado con el tema de la igualdad. Es decir, lo de Amartya Sen, ¿igualdad de qué? Pues méritos de qué. O sea, indicadores de qué. En el sentido de que los indicadores están llenos, digamos, de ideología o están llenos de determinadas opciones. Entonces, no es lo mismo la igualdad de mérito que la igualdad de capacidad, que la igualdad, por tanto, no serán los mismos los indicadores, pues, no sé, de género o indicadores de alfabetización o... Es decir, la elección del mérito en concreto tendrá un sesgo, una cosa ideológica, y los principios sí que serán importantes. Bueno, muchas gracias, muy interesante, y eran dos cosas que quería comentar. ¿Sí? Bueno, voy a empezar con lo segundo, doctor. Claro, a ver, si yo tuviera los indicadores hechos ya, se lo aseguro que ya había publicado un libro y esto ya estuviéramos con otras sensaciones. Claro, a ver, todos los indicadores tendrán un sesgo ideológico y eso está claro. Eso está claro, y partirán de los derechos y los principios y de toda esta moralidad que de repente tenemos que estudiar y claro que uno de los autores que tendremos que reflexionar pues será Dworkin. Pero bueno, yo lo que le puedo decir con respecto a eso es que yo no trato de evadir los principios, no los evado, al contrario, van a ser lo primero que tendremos que reflexionar, pero luego tendremos que mojarnos en crear los indicadores, que no tenemos que obviar los principios, eso ya lo sabemos. Que al final del día, eso es lo complicado de las propias constituciones, que se hacen tan difícil su propia lectura porque están plagadas de axiología, que luego no nos mojamos ni siquiera a crear los indicadores. Qué complicado, sí es muy complicado, pero hay que hacerlo. Porque si no, si de por sí el Estado se protege en que no entiende la Constitución y en la academia nos revolvemos todavía más en qué es la Constitución, pues al Estado nunca le vamos a provocar las sensaciones de cómo lo puede materializar el propio ordenamiento constitucional. Ese es el gran reto. Con respecto a la primera reflexión, doctor, claro, miren, las comisiones de derechos humanos, al menos en México, y me parece que en toda Latinoamérica funcionan de forma similar, pues obedece cuando el Estado violenta los derechos de los propios particulares o las personas mediante actos de gobierno o también por omisiones del Estado. Entonces, una vez que se acredita que existe una violación por parte del Estado, en México se utiliza una figura que se llama recomendación pública no vinculatoria. No es vinculante la resolución, no tiene naturaleza jurisdiccional, pero sí no se ha echado a andar, por eso también en una de las propuestas que tiene que ver con el método de comparecencia, no quiero ser cansado porque luego es un tema muy técnico mexicano, pero solamente les puedo decir que se reforma la Constitución y a partir de esa reforma se obliga a que una persona que no acepte o no cumpla una recomendación, pero como te ponen el pretexto de que no entienden los puntos recomendatorios porque están llenos de principios y luego de repente se hacen como tontos y tontos para no obedecerlas, ¿qué hacen? La Constitución te dice que lo puedes llevar al banquillo de los acusados en la Cámara del Senado o en las entidades federativas en los parlamentos locales, cosa que no se ha hecho en 12 años. En 12 años, desde que se reformó la Constitución, nadie se ha atrevido. ¿Por qué? Porque como quien manda, no tiene la legitimidad de origen. Está el procedimiento, pero no está calificado la situación, perdón, no está el procedimiento, está la figura, pero no el procedimiento, ni siquiera se ha edificado el procedimiento. Porque claro, ¿cómo vas a llevar al banquillo de acusados a tu jefe? Sí. Eso, querido doctor. Okay. Una reflexión que resalta ahorita, además de las métricas y la cuestión de este diálogo, viene a la mente justo un dilema, un problema por una violación a un derecho humano que llega a la Suprema Corte, que es aquí ¿cómo es la equivalente de la Suprema Corte? Allá de México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y aquí. El órgano Tribunal Supremo, que llegó al Tribunal Supremo a equivalente allá. Y justo tiene que ver con estas métricas y unos derechos humanos, ¿no? Y es en el ámbito penitenciario, que dice allá, en México, en la Constitución, artículo 18,
dice que la reinserción social, ¿no? A las personas que están en la cárcel debe ser en base al trabajo, educación, salud, deporte y capacitación para el trabajo, ¿no? Entonces, una persona solicita su beneficio de libertad anticipada y le fue negado el beneficio porque tanto psicología como criminología dijeron que no había cambiado su comportamiento que lo llevó a cometer el delito, ¿no? Entonces llega a lo que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación y le dan el beneficio, le dan la libertad a la persona que está en la cárcel, argumentando que el hecho de que, ¿no?, le negaran el beneficio porque no modificó comportamientos era una violación a su derecho humano del desarrollo libre de la personalidad, ¿no? Y aquí esto, que tiene que ver con que entonces los fines de la educación, sabemos que si está en la Constitución, que es la educación como base para la reinserción social, y el fin teórico de la educación es la transformación de la persona, y que la salud también es un derecho humano y que su fin mismo también es transformar a la persona. Entonces aquí hay esta falta de coherencia teórica justo de lo que se mencionaba ahorita al momento de querer materializar alguna métrica, ¿no? Donde nuevamente resaltando este diálogo teórico, este diálogo interdisciplinario para que estas métricas, sin llegar, claro, a ser reduccionistas, ¿no?, pero sí tengan esta complementariedad, ¿no? Decir, a ver, en la Constitución me dices que la educación es base para la reinserción social y que la persona no vuelva a delinquir, ¿no? Pero a su vez me dices que cuando la educación está cumpliendo su fin, le estoy violentando su derecho humano al desarrollo libre de la personalidad, ¿no? Entonces ahí diríamos, a ver, hay choque de derechos, hay falta de concepción teórica, no hay un diálogo teórico, ¿qué falta aquí? Y nuevamente cierro con esto resaltando que esta concepción tanto de los derechos humanos en sus diferentes aplicaciones debe tener esta concepción amplia, ¿no?, integrando las perspectivas teóricas. Gracias. Bueno, yo quiero puntualizar un poquito lo que preguntaba el doctor respecto de cómo es que funciona lo que es la Comisión de Derechos Humanos. Es un órgano no jurisdiccional, es decir, en nuestro país está la Comisión Nacional y la Comisión Estatal en las entidades federativas. Y este órgano que se determina o descansa en una sola persona es no jurisdiccional, es decir, no es obligatorio, no se basa específicamente en una obligación para el que recibe la recomendación. Entonces, al no ser jurisdiccional, viene a ser un tanto moral, hablando de manera más sencilla, aunque si bien existe un procedimiento con su propia ley, pero las recomendaciones, como no son vinculantes, puede aceptarla o no puede aceptarla, como bien lo dijo el doctor Jesús. Entonces, aunque existe ese procedimiento previamente establecido, sí deja mucho que decir porque finalmente puede emitirse una recomendación, la cual si quiero la acepto yo como Estado, y si no quiero no la acepto. Entonces, se ha hablado mucho y específicamente cuando se da una violación hacia el derecho humano, siempre es de una persona, un individuo o el propio Estado, pero que tenga ese carácter de servidor público hacia el gobernado. Si no, no hay como esa relación o esa... ¿cómo quiero explicarlo? Como ese procedimiento para poder determinar que pueda iniciarse un proceso de queja para poder garantizar o de alguna manera denunciar la violación al derecho humano. Prácticamente es como alzar la voz y decir, este Estado, esta institución pública me está violentando un derecho humano, emito una recomendación para que los policías ya no actúen de determinada manera, pero igual puede decir la propia institución de seguridad, acepto o no acepto la recomendación. No sé si es un poquito más claro con esta explicación que yo acabo de dar. Pues muchas gracias, ¿cierto? Sí, es muy interesante y podemos ver, digamos, en que, no siendo un órgano jurisdiccional, tiene un ámbito, digamos, de las quejas y, bueno, pues
para mí me parece interesante desde el punto de vista de la filosofía del derecho, si tiene que ver con la deontología o tiene que ver con es un soft law o es qué tipo de implicación en el derecho, pero eso es, digamos, a lo mejor una cosa más teórica. No sé si haya una última intervención y si no le cedemos la última palabra a Jesús para que cierre el acto. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Alguien del online? Bueno, tendríamos que... Si no, le cedemos la última palabra a Jesús para que cierre el acto. Bueno, pues ya sin más debate teórico ni filosófico, solamente me queda agradecer a mis compañeras y compañeros, a Marco Santana y a la doctora Karina, pero sobre todo al doctor Oscar Pérez de la Fuente por abrir estos espacios democráticos de deliberación, porque creo que él también se toma en serio democratizar la academia, así que siempre lo ha hecho de maravilla, y a ustedes echarle muchas ganas. Siempre decía un amigo, ¿no? Moras y Fuentes, que hay 3 preguntas incómodas en esta vida. ¿Cuándo terminas la tesis? ¿De qué es tu tesis? ¿Y cuál era la otra? Y bueno, la otra vez se me ha ido la tercera, pero bueno, hay que echarle muchas ganas, y por favor, cualquier cosa que podamos colaborar con ustedes desde la Universidad de Guadalajara, su servidor, estamos a sus órdenes. Y muchísimas gracias y que tengan buena tarde. Muchas gracias. Te doy un obsequio del taller. Gracias. ¿Qué tal las clases? Bien, Llegaste en un examen, ¿no? sí, la próxima semana. ¿Cuáles son los primeros 3 materias? Sí, ¿Y qué tal? Bien. me ¿Está siento fácil? bien, Sí, sí, está fácil. pero a ver qué tal. Espero no... Sí, a mí el que se me hizo más enfadoso fue el de teoría jurídica. Sí, es el más difícil. Es que es el único que está medio abstracto lo que quiere, ¿no? Sí, no, el de... ¿Cuáles otros? El de historia. Historias. Y el de concepto